¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 6 de agosto del 2026. Yo soy Roberto Aguilar y a nombre de Darío Celis, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida a Tiempo de Negocios y comenzamos. Bueno, en la mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer las primeras conclusiones sobre la viabilidad de la explotación de gas no convencional del grupo científico integrado por especialistas de universidades, centros de investigación e instituciones públicas. La fractura hidráulica, conocida como fracking, para obtener gas no convencional, en México está siendo condicionada a la existencia de agua salada en el subsuelo y al aval de la población. Este 6 de agosto en Palacio Nacional se presentaron los primeros resultados del análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencionales. Se trata de 10 conclusiones, las cuales fueron respaldadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de iniciar cualquier producción de gas no convencional, primero asegúrense de que hay agua salada en el subsuelo, porque no se puede usar agua dulce, porque esa agua dulce está comprometida para el consumo humano y para el riego agrícola y para otras actividades. Entonces asegúrense que en el subsuelo de las otras cuencas hay agua salada que puede ser utilizada para ello. ¿Qué tienen que hacer para asegurarse que hay agua salada? Hacer pozos experimentales para ver cuánta agua hay a profundidad y qué calidad del agua tiene. Entre las conclusiones del comité se plantea implementar las mejores prácticas, así como establecer un monitoreo científico en este método. Muchas veces muchos de nosotros nos opusimos al gas no convencional, porque es importante decirlo. ¿Qué cambia? Las nuevas tecnologías. Porque las tecnologías que se usaban hace 10, 15 años cuando inició el gas no convencional, utilizaban, a lo mejor el doctor nos puede decir el cambio tecnológico, utilizaban químicos muy dañinos, utilizaban agua dulce, no reciclaban agua, hoy hay incluso químicos biodegradables. Ana Gómora, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, informó que se identificó un alto potencial del gas natural proveniente de los yacimientos no convencionales en 3 cuencas. Recomienda continuar con la evaluación para conocer la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en 2 cuencas. En Sabinas Burro Picachos, ubicado en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como en la cuenca de Burgos, en la zona noreste de Tamaulipas. Y es que para lograr la soberanía energética, México tiene que depender menos del gas extranjero, pues actualmente el 75% de este hidrocarburo proviene de Estados Unidos. Los esfuerzos no son suficientes con los métodos actuales. La producción base la tenemos. Vemos que es el 49.5%. Vemos que todavía con producción convencional, no es el 45%, es el 25%. Con la producción convencional llegaremos a un 49.5%. Si nosotros vemos con la eficiencia, pues no llegaríamos a esto, porque todavía tendríamos las importaciones. Entonces todavía tendríamos que empezar todavía debemos de tener mayores esfuerzos a nivel de lo que vamos a realizar en México. José Hernández, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, aseguró que se debe comprobar la desconexión hidráulica de acuíferos someros, un monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea y consultar a la población para sacar adelante este proyecto. Con imágenes de Miguel Soria, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Fíjese que la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, está abierta a la idea de que el Banco Central pueda necesitar subir su objetivo de tasas de interés a corto plazo para hacer frente a unos niveles de inflación muy altos en la economía estadounidense. Esta funcionaria dijo que los riesgos relacionados con la inflación son mayores que los riesgos para su objetivo en materia de mercado laboral.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México, China, Japón, Corea del Sur y Alemania se han aprovechado de su país por medio de la imposición de aranceles. Además, el mandatario calificó a Canadá como desagradable, al advertir que la dinámica comercial de Estados Unidos ya no favorece a dichos países y destacó que su gobierno revirtió esa situación. Le cuento que México ganó un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que desestimó por unanimidad una reclamación superior a $219 millones presentada por los fondos estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management por una disputa vinculada con una deuda de Televisión Azteca. La Secretaría de Economía informó que el Tribunal Arbitral resolvió que los demandantes no podían ser considerados inversionistas ni contaban con una inversión protegida conforme al Telecan, por lo que concluyó que carecía de jurisdicción para resolver dicho caso. Analistas consultados por Citi elevaron a 1.2% su expectativa de crecimiento de la economía mexicana para este año desde el 1.1% anterior. Con respecto a la inflación, los economistas redujeron sus estimaciones para este 2026 a 4.02%, mientras que para 2027 la expectativa de la inflación general se mantuvo en 3.8%. Bueno, y se acaba de informar, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria un día en 6.5%. En su comunicado, el Banco de México dijo que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional. Además, considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronósticos se mantiene con un sesgo al alza y bueno, esto es lo que esperaba justamente el mercado, que se mantuviera la tasa de referencia en México. Le platico que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México llamó a las autoridades a defender el empleo nacional frente a la utilización de tripulaciones extranjeras en aerolíneas mexicanas. Además, pidió la inclusión de la representación laboral en los trabajos correspondientes a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a platicar sobre este tema con José Suárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. José, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Roberto, a todos los televidentes también, buenas tardes. Muchas gracias. Pues parece ser que no es la primera vez que escuchamos esta situación o decisión de algunas aerolíneas de contratar pilotos que no son necesariamente mexicanos y no solamente los pilotos, la tripulación. ¿Cómo va este asunto? ¿Qué surgió de nueva cuenta para que ustedes levantaran la voz? Lo que surge es una consulta que nos hace la autoridad referente a esta posible fusión entre Viva Aerobús y Volaris, en donde obviamente lo que opina ASPA es en materia laboral. Y una de las situaciones en materia laboral precisamente es la práctica que tuvieron ambas líneas aéreas en temporadas altas pasadas de contratar pilotos extranjeros. Y hoy en día, bueno, pues esta falta de competencia también que podría crear esta fusión de competencia en el mercado laboral, creando un posible monopsonio laboral que podría llevar las condiciones laborales de los pilotos y en la aviación mexicana pues en decremento. Ahora, esta situación, como dices, iría en contra justamente de los pilotos aviadores mexicanos, porque tendríamos una empresa que podría poner esas condiciones y ya, como tú decías anteriormente, la práctica de traer tripulación completa de otros países, y esto les resulta mejor en términos de costos, es decir, ¿eso es lo que se está buscando con esta práctica o no necesariamente, José? El origen de todo el tema fue un tema de los motores con ambas líneas aéreas que al dejar aviones sin utilizar, pues genera que un tercero, un arrendador, traiga aviones para ser volados en el territorio nacional. Sin embargo, y lamentablemente fue hecho por pilotos extranjeros. Estas dos líneas aéreas de bajo costo que representan hoy en día prácticamente el 70% del mercado laboral, que están buscando fusionarse, pues una de las prácticas que ASPA está alertando en esta fusión no solamente es este monopsonio, digamos, laboral, poder fijar las condiciones laborales del mercado, que sería una gran falta de competencia, sino también en el caso de los pilotos extranjeros, fijar un precedente que ya pusieron y que podríamos continuar con esta práctica que va en contra del artículo 32 constitucional y muchos otros reglamentos de la Ley de Aviación Civil y de la Aeronáutica Nacional, porque claramente se dice que las aeronaves mexicanas solamente pueden ser tripulados por mexicanos, y esto pues ha generado todo este debate que han malamente utilizado por un recoveco legal las líneas aéreas de bajo costo.
Por supuesto. Ahora, en otro tema paralelo que tiene que ver esta solicitud de que también se incluya la voz de los pilotos aviadores mexicanos en las negociaciones del acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, sabemos que el mercado entre México y Estados Unidos es uno de los más intensivos en el mundo, con Canadá quizás no tanto, pero ¿por qué tendrían que subir la voz, estar presentes? ¿Qué es lo que exigirían o plantearían en esas mesas? Una de las partes fundamentales del TEMEC precisamente es el tema laboral. Es en donde pedimos participar. Desde el martes pasado, el secretario general de ASPA pidió esta participación y se debe, uno, principalmente a la libertad sindical que TEMEC pide y que en ASPA ya le hemos venido haciendo para la industria aeronáutica y para nuestros pilotos, pero que lamentablemente no es la práctica común en la industria aeronáutica. Si bien, por ejemplo, ASPA en número no es el sindicato con mayor número de agremiados, sí somos de los más importantes por las prácticas que tenemos democráticas, pueden elegir a los representantes, los pilotos pueden votar por las condiciones laborales y contractuales que tienen, que no es una práctica que te digo que lamentablemente se lleva en la industria, como en las líneas aéreas de bajo costo con los sindicatos, que también habla el TEMEC de protección patronal. Entonces pedimos que nos incluyan porque tenemos que ir terminando en este país, no solo por los pilotos, sino por los trabajadores de todo el país, terminar con esas prácticas que van en contra de los trabajadores y que al haber libertad sindical y que al tomar y escuchar la voz de todos los trabajadores, lo único que se va a generar es muchísimo mejor trabajo y por lo tanto una estabilidad laboral y económica para los mexicanos. Hemos visto, José, en algunas negociaciones, por ejemplo, del sector automotriz, que se ha hablado el tema de equiparar ciertos salarios entre México y Estados Unidos. Se defiende que, bueno, restaría competitividad. En el caso de los pilotos aviadores entre México y Estados Unidos, también cabría esta posibilidad de exigir que se equiparen estos sueldos, estas percepciones que reciben de ambos países, es decir, Estados Unidos y México. Para el caso de México es bastante particular y peculiar el tema. Los pilotos agremiados a este sindicato que represento, a ASPA, que están entre líneas aéreas, más de carga, Aeroméxico, Conecte Aeroméxico, pues estamos siempre peleando constantemente con la participación de la Asamblea General de los Pilotos por mejores condiciones laborales, porque siempre que haya ese referente internacional, porque la aviación es una industria global, vamos a seguir peleando porque sí, por alcanzarlos y por llegar quizá a mejores condiciones laborales. Pero también tengo que decirte, Roberto, que no es la realidad de los pilotos mexicanos. Como te decía, el 70% de los pilotos que trabajan, que son más de 2,000, que trabajan en las líneas aéreas de bajo costo, pues se encuentran con condiciones muchísimo inferiores que las que, no solamente de las que tiene Estados Unidos, sino de las que tiene pues en este país los pilotos, por ejemplo, que son representados por nuestra asociación gremial o sindical. Pero nosotros seguiremos luchando por mejores condiciones, por mejores contratos para estar al estándar internacional de la industria. Ese es el deber ser de esta asociación que lleva casi 70 años. Claro. Y de hecho, José, se había reportado también que algunos pilotos mexicanos habían encontrado cabida, probablemente por este tema económico, en otros países, ¿no? En Medio Oriente, en fin. ¿Eso se sigue dando este fenómeno? Creo que ahí perdimos un poco. El piloto mexicano es valorado en muchas partes del mundo, como bien comentas, en Medio Oriente, en Asia, en India, y se recibe bien por las capacidades que tenemos como mexicanos de adaptarnos a las materias tan técnicas como es volar un avión. Pero también déjame darte un dato interesante, que esta rotación de pilotos casi siempre se origina desde líneas aéreas de bajo costo, y la rotación de pilotos o la migración de pilotos hacia otros países no va desde las líneas aéreas que tienen representación con nosotros, desde los pilotos que tienen representación con nosotros en ASPA, sino que principalmente viene de las líneas aéreas de bajo costo. Es algo que se tendría que atender, precisamente esta preocupación que manifestamos por el tema de la fusión, por el tema del TEMEC, para estar impulsando mejorar para todos. Pues vaya agenda nutrida que tienen, ya nos platicarás cómo va avanzando. José Suárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Gracias, muy buenas tardes. Gusto saludarlos, buenas tardes. Gracias. Grupo Andrade inauguró una nueva agencia automotriz, se trata de Yetur Sequest del Valle. Grupo Andrade abrió una nueva agencia automotriz, Yetur Sequest del Valle, en Avenida Cuauhtémoc 694, Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Este año Grupo Andrade cumple 100 años dentro de la industria automotriz y, como pueden ver, seguimos creciendo. Nosotros estamos muy orgullosos de todas nuestras agencias automotrices, y hoy se suma nuestro grupo. Con esta apertura, Grupo Andrade consolida su presencia de manera sólida en México y forma parte
parte de su estrategia de negocios. Estamos en una época de consolidación. Tuvimos el año pasado un montón de aperturas, abrimos cerca de 30 agencias nuevas y en este momento nos encontramos consolidando esas agencias. Esta es la apertura que vamos a tener este año. Seguramente podría ser que tengamos un par más, pero nos vamos a basar más en consolidar lo que ya tenemos. Esta moderna agencia simboliza el inicio de una etapa para enfrentar nuevos retos de crecimiento. Va dirigido a una clase media alta. Tenemos coches desde los 600 hasta los 1.400.000 más o menos. En la agencia Jetour Suisse del Valle están dos marcas que ofrecen experiencias de conducción únicas. Para nosotros es un hito muy importante porque es nuestra primera agencia oficial en Ciudad de México y nuestra quinta en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces es piedra angular en nuestra estrategia de cobertura de mercado en el mercado más importante de México, que es la Ciudad de México. Jetour encarna el espíritu aventurero con sus sub robustas para todo tipo de terrenos. Soist redefine la sofisticación urbana con diseños vanguardistas y tecnología intuitiva. La base de nuestra tecnología es PHEV, entonces pues obviamente buscamos otorgar este beneficio de las ventajas y las bondades de la tecnología híbrida conectable. Entonces, para alguien que tiene una vida familiar, una vida citadina, que gusta de tener disponibilidad de potencia en todo momento, de un bajo consumo y una autonomía de más de 1,000 kilómetros. Así, Grupo Andrade, con 100 años de experiencia, evolución y expansión constante, con una red de 62 agencias distribuidoras, contribuye de manera continua al desarrollo de México, guiado por un enfoque en el liderazgo, calidad y excelencia en el servicio. Con imágenes de José Antonio Jiménez, Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de aguacate desde Michoacán, esto debido a una nueva alerta de seguridad para el Estado. La representación del gobierno de Estados Unidos informó que la medida responde a una amenaza contra intereses estadounidenses en la entidad, por lo que a partir de ayer quedaron suspendidas las actividades oficiales en dicho estado. Con un índice de capitalización de 21.9%, un activo total superior a 590,000 millones de pesos y una cartera de crédito en balance de 288,532 millones de pesos, el Banco Nacional de Comercio Exterior colocó poco más de 150,000 millones de créditos a empresas vinculadas al comercio exterior. Al cierre del primer semestre del año, el saldo total de la cartera de crédito directo e inducido al sector privado se ubicó en 336,790 millones de pesos, consolidando el respaldo financiero a los sectores generadores de divisas para el país. Bueno, ahora vamos con nuestro colaborador, Donatiu Salinas, CEO de Invest MX, quien hoy nos va a hablar de la nueva ola de inversiones en México. Donatiu, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Con gusto saludarte a ti, a la gente que nos está viendo y escuchando, para hablar de este tema, porque ya dabas cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país en un producto tan insigne como es el aguacate, que tenemos que estar atentos a cuáles pueden ser las nuevas oportunidades económicas para México. Y si bien es cierto que en los últimos años, a partir del Tratado de Libre Comercio, México ha destacado en lo que se refiere a atracción de inversión extranjera directa, bueno, afortunadamente este año volvimos a tomar entre los 10 primeros lugares a nivel global en desempeño en la atracción de inversiones, lo que nos plantea la pregunta de qué está ocurriendo, si bien es cierto que las hostilidades que hemos recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos respecto a poner aranceles a las importaciones de México, ¿por qué siguen llegando inversiones a nuestro país? Y esto tiene una respuesta relativamente sencilla, en el tenor de que México ha traído inversiones sobre todo en temas de electromovilidad. Hay ahorita un anuncio importante por la marca Kia de empezar a fabricar vehículos híbridos y eléctricos en nuestro país, lo que conlleva que no solamente serán ellos los que están fabricando estos productos, sino que también con ello se va renovando la planta productiva de proveedores, como les dicen los automotrices, los Tiers 1, los Tier 2 y los Tier 3, es decir, estos proveedores de los proveedores de los proveedores que integran su producción, y ahí es donde México me parece que tiene una alta probabilidad de captar más inversión. Si bien es cierto que no ha sido
tan exitoso el gobierno de la presidenta Sheinbaum respecto a la atracción de nuevos proyectos, sí, la inversión extranjera directa en el 2025 destacó y creció por encima de todo lo que se había desarrollado, pero mucho tiene que ver precisamente en esta relación de inversiones que están haciendo las empresas que ya están aquí, que vuelven a invertir porque les ha ido en México. De tal forma que para generar empleos y capitalizar oportunidades económicas, Roberto, me parece que México debe subirse a esta nueva ola de atracción de inversiones directas a nuestro país. Claro, y Tonatiuh, interesante porque hace unos días, el fin de semana, para ser más precisos, el Financial Times publicó una nota que le ha dado mucha vuelta también, se ha difundido mucho acerca de cómo México se está metiendo ya al mercado de la inteligencia artificial a través de diferentes componentes que están siendo muy demandados justamente en Estados Unidos por la construcción o para la construcción de centros de datos. Y ahí se ve una oportunidad bastante interesante. Bueno, pero también resulta que exportamos mucho, pero la proporción que podamos sumarle, el valor agregado, pues se está limitando también porque por el otro lado importamos. O sea, ahora como tú dices, es buscar justamente estos sectores que nos permitan pues posicionarnos. Ahí está, por ejemplo, el instrumental médico, que sé que también es algo que tiene mucho potencial, y otros para también buscar ventajas competitivas que nos permitan competir y no tener otros competidores cerca, porque eso también es un tema que preocupa, porque son proyectos no de mediano, sino de largo plazo, Tonatiuh. Sí, efectivamente, como mencionas, México se ha vuelto muy atractivo para los centros de datos, por eso no es casualidad que se vengan haciendo anuncios y precisamente en el centro de la República se esté desarrollando infraestructura para poderlo recibir, porque sabemos que los centros de datos son muy demandantes en consumo eléctrico, en consumo de agua para sus sistemas de enfriamiento, pero de aquí hacia el futuro va a ser una de las operaciones que va a estar presente en nuestro país y en el mundo, porque todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial necesita un centro neurálgico y es a través de estos centros de datos que México puede alojar a muchos de ellos y lo estamos haciendo, sobre todo en el Bajío, de forma muy eficaz para poder seguir potencializando, como bien dices, por un lado para atender al mercado mexicano, que también es un componente de mucho interés de las empresas internacionales, como por otro lado también el poder abastecer y dar servicio a Norteamérica, jugando un papel estratégico, y si bien es cierto, nos ponen aranceles, pero tenemos algunas otras potencialidades que nos ayudan a ser competitivos. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Tonatiuh Salinas, CEO de Invest MX. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Quiero recordarle que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Heraldo Televisión, en X estamos como @Heraldo_TV. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí a Tiempo de Negocios. Vamos con los indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días bajó 0.01 puntos para ubicarse en 6.73%, mientras que los CETES a 28 días disminuyeron 0.03 puntos y se ubicaron en 6.17%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 66.525 puntos, con una disminución de 0.46%. El FTSE Viva alcanzó los 1.344 puntos, con una caída de 0.53%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 54.349 unidades, con un incremento de 0.49%. El Nasdaq bajó 0.83% para alcanzar 26.363 unidades. En Brasil, Bovespa disminuyó 0.09% a 177.726 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo se mantuvo sin cambios para cotizar en 17.68 pesos. Al mayoreo disminuyó 0.09% a 17.24 pesos, mientras que el dólar fix cayó 0.23% a 17.23 pesos. El euro subió 0.05% y se vendió en 19.92 pesos, y la libra esterlina disminuyó 0.04% para ubicarse en los 23.22 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas. Peñoles subió 5.44%, Grupo México avanzó 1.83% y Banco del Bajío 1.67%. Pero también hay caídas importantes. Grupo Vasconia cayó 5.88%, Grupo Carso 5.64%
y Bolsa Mexicana de Valores disminuyó 4.67%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Dice que el cambio climático, reflejado en sequías cada vez más frecuentes, se está transformando la manera de producir alimentos. Con el objetivo de apoyar al campo mexicano, Bayer, esta compañía, está impulsando la agricultura regenerativa en Querétaro, con lo cual se han logrado incrementos de hasta 25% en la productividad y reducciones de hasta 30% en el consumo de agua. Vamos a conversar sobre este interesante tema con Manuel Bravo, el CEO de Bayer. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido, muy buenas tardes. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte, Manuel. Bueno, platícanos, para empezar, para entender, ¿qué es esta agricultura regenerativa? Básicamente, puesto en términos muy simples, son prácticas que la idea es producir más con menos recursos, mientras que restauramos suelo, agua y biodiversidad mientras estamos haciendo agricultura. Bueno, este es un tema, una combinación bastante complicada de lograr, pero casi obligada, y hoy ahí la tecnología juega un papel muy importante, Manuel. Sí, y a final de cuentas la agricultura hoy tiene retos muy importantes. En nuestro país, por ejemplo, yo creo que el reto número uno es el agua. Probablemente el 60 o 70% de los municipios del país están hoy en sequía o sequía extrema, y si a eso le sumas cambio climático y pues el reto que es la adopción de tecnología, pues lo tenemos difícil, ¿no? Entonces, un poco la idea de esto que inauguramos ayer, que es el Bayer Forward Farming, es que sea una vitrina, un espacio de demostración y aprendizaje en el que básicamente un productor, porque es un productor, muestra de forma muy práctica cómo la agricultura regenerativa pues ya es una realidad, ¿no? Ya se aplica en fincas reales, ya está en el quehacer día a día del agricultor, no nomás en México, sino en todo el mundo. Entonces, un poco la idea de esto que lanzamos ayer en México es una plataforma global que está centrada en los agricultores, y lo que busca es impulsar el intercambio de conocimiento, el diálogo y mucho demostrar estos sistemas adaptados a la realidad local que, pues, de alguna manera puestas juntas, prácticas agronómicas, herramientas digitales, innovación en insumos como semillas o producto de protección de cultivos, puede resultar no nada más en una mejor productividad, sustentabilidad y resiliencia en la agricultura, sino también en rentabilidad para el productor, que es extremadamente importante. Por supuesto. Manuel, dos temas. Con esto México se suma a la red global que comentabas. ¿En qué otros países tiene justamente esta misma iniciativa? Y que, bueno, pues la intención ahora que acabas de explicar es que se replique, se vaya replicando, porque veamos las ventajas de que ya están ahí, se producen, no están en un laboratorio, no están en un paper, están ya en el campo. Es correcto. Mira, México es el 11º país que abre un Bayer Forward Farming. Tenemos en Brasil, tenemos en Argentina, en Paraguay, en Estados Unidos, en India, en China, en Francia, y cada uno con sus pues, cultivos específicos, cada uno con sus realidades y retos locales, pero lo que hemos logrado es generar esa comunidad de agricultores. Por ejemplo, para el lanzamiento que tuvimos ayer en Querétaro, en el rancho Ontoria, de la familia Rubín, pues hubo productores de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de Colombia y de todo México que vinieron a tener esa conversación. Vinieron a decir, bueno, ¿cómo haces las cosas tú allá cuando te enfrentas a una sequía, cuando te enfrentas a una cuestión de suelo como el que estamos viviendo en México? Y me parece que eso, para una acelerada adopción de prácticas y de tecnología, es extremadamente valioso, ¿no? Cuando hablan agricultores con agricultores, cómo son capaces de compartir aprendizajes, observar resultados, y si a eso le sumas la capacidad de recibir no nada más productores, sino especialistas, investigadores, académicos,
e incluso algo que interesante que pasó ayer, y así lo planteamos, autoridades que nos permitan pues también mover las cuestiones regulatorias a la velocidad que está llegando la innovación. Por supuesto. ¿Habrá intención, habrá planes, Manuel, de replicar en otras entidades esta muestra de la agricultura regenerativa en México? Sí, pues es el primero en México. Queremos obviamente recopilar información, ver cómo funciona, cómo es recibido por los agricultores, no nomás de la zona de Querétaro, que es una zona ganadera, lechera importante y de producción de maíz y otros cultivos, cómo lo reciben, cómo se da ese diálogo, y seguramente tendremos posibilidad en el futuro de abrir otras Buyer Forward Farmings en el norte del país o en el sureste. Te diría, por ejemplo, en Brasil tenemos 4, en Argentina tenemos 3, entonces yo pensaría que este es el primero de varios que estaremos abriendo en el futuro para generar ese diálogo y ese intercambio tan importante que ya vimos desde el primer día. Por supuesto. Ahora que mencionabas el maíz, Manuel, conocí muy de cerca también este desarrollo que hicieron de plantas más pequeñas, que tenían una resistencia para que el aire, para que el viento no las dobla, una productividad que me pareció una aportación muy importante, dado la importancia justamente del maíz. Platícanos cómo va ese desarrollo, cómo se está aplicando, qué novedades hay en ese sentido, Manuel. Sí, y a lo mejor un poco para darle contexto a tu audiencia, el maíz en México normalmente mide como 3 metros, y la mazorca, el elote, está como a 1,80 m. Lo que se desarrolló en México por estos fuertes vientos que están sucediendo derivados del cambio climático, y que muchas zonas de producción son cercanas a la costa, con el viento se caían los maíces. Entonces lo que hicieron los investigadores mexicanos fue reducir el tamaño para que tuvieran una altura, en lugar de 3 metros, 2 metros, y para que la mazorca estuviera pues probablemente a 60 centímetros a 80. Como resultado, no se cae, permite meter más plantas por hectárea, y además usa menos agua y usa menos fertilizantes. Entonces, es un cambio muy importante de la manera como se va a producir maíz en México, y lo interesante es que ya se está lanzando este año en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina en 2 años, y también en Europa. Pues de alguna manera una investigación hecha en México, un desarrollo hecho en México en maíz, se vuelve otra vez a todo el mundo. Como en México va creciendo a velocidades muy importantes, 200, 300% por año. Este año es nuestro 3er año, y básicamente también en este Buyer Forward Farming lo que siembra la familia en su rancho es este maíz de baja estatura, y lo que han encontrado ellos como ganadero, que no nada más tiene ventajas agronómicas, sino también en la nutrición de su ganado. Tiene mucho más fibra, permite mejor digestibilidad, y les ha generado más leche y más calidad de leche en sus vacas. Entonces, poco a poco hemos encontrado nuevas características, y lo que genera mucho orgullo es que haya sido 100% un desarrollo del equipo de doctores e investigadores mexicanos. Por supuesto, pues qué buenas noticias. Gracias, Manuel Bravo, CEO de Bayer México. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Roberto, por la oportunidad. Un saludo, gracias. Tras el escándalo desatado por el examen en línea para entrar a la UNAM, alumnos no seleccionados podrán repetir la prueba para ingresar a la máxima casa de estudios. Con la publicación de los puntajes mínimos de referencia registrados entre 2021 y 2026 para cada licenciatura, la UNAM también abrió una nueva posibilidad para miles de aspirantes que originalmente no habían sido seleccionados. Apliqué para la carrera de biología, el año pasado me pedían 95 aciertos y este año me pidieron 106. Aumentaron 11 aciertos, los mínimos, y pues yo tuve 103. Emiliano es uno de los aspirantes que no alcanzó un lugar en la carrera de biología, pero podrá repetir el examen. Para carreras como la suya, ahora se piden 91 aciertos.
Pero él no es el único. Valerie también logrará participar en esta segunda vuelta, ahora de manera presencial. Yo saqué 102 aciertos, me quedaba bien en la carrera hasta el año pasado, pero pues como se aumentaron los aciertos hasta un montón, pues ya no me quedé. Para la carrera de química farmacéutico-biológica se piden ahora 94 aciertos en la FES Zaragoza. De esta forma, el nuevo proceso no solo busca validar los resultados de ingreso tras las irregularidades detectadas en la evaluación en línea, sino que también amplía la oportunidad para que aspirantes con un desempeño competitivo puedan acceder a un espacio en la máxima casa de estudios. Para algunas de las carreras con mayor demanda, los aciertos mínimos quedaron de la siguiente manera: Ingeniería aeroespacial 111 aciertos, médico cirujano 111, física 104, ciencias de la computación 102 aciertos. Los exámenes de control serán aplicados entre el 12 y el 19 de agosto en 4 sedes: León, Guanajuato, Oaxaca, Tijuana, Baja California y la Ciudad de México. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Fíjese que México se consolidó como el segundo mercado de centros de datos de América Latina, con el 27% de la capacidad instalada en la región. Sin embargo, la calificadora Moody's advirtió que las limitaciones de la infraestructura eléctrica de nuestro país amenazan con frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. La calificadora dijo que la región latinoamericana avanzará más lentamente y de forma desigual en la adopción de inteligencia artificial frente a otras, debido a rezagos en innovación, inversión, competencias digitales, instituciones y capacidad informática. El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, impulsa una alianza empresarial para enfrentar los riesgos justo de la inteligencia artificial. La iniciativa reúne a bancos y empresas de infraestructura para compartir información, fortalecer la ciberseguridad y coordinar acciones con el gobierno de Estados Unidos ante nuevas amenazas tecnológicas. Electronic Arts, la firma creadora de Madden, NFL y de Sims, será adquirida por un consorcio encabezado por Silver Lake y Affinity Partners. La operación, valuada en $55 mil millones, es la mayor compra apalancada que se ha registrado en la historia. Bueno, fíjese que la cerveza sin alcohol gana fuerza en AB InBev, en esta compañía. Sus ingresos crecieron 27% en el segundo trimestre, impulsados por la producción cero alcohol. La empresa asegura que esta categoría atrae nuevos consumidores y abre más oportunidades de consumo. Ahora vamos con más información empresarial. Moderna inició en humanos el ensayo de su vacuna experimental contra el virus del ébola Bundibugyo. Para las pruebas se reclutaron alrededor de 80 personas sanas para comprobar si la inyección es efectiva o tiene una respuesta inmune. Esta evaluación se llevará a cabo en 3 centros de Canadá. Aeroméxico será representante de la Liga Nacional de Fútbol Americano, esto con el objetivo de conectar con la comunidad de aficionados en México y aprovechar la conectividad de las ciudades donde juegan 21 de los 32 equipos de la liga. El acuerdo tendrá una duración de 3 temporadas. Cisco, el mayor distribuidor de alimentos de Estados Unidos, suspendió la compra de lechuga iceberg de la empresa Taylor Farms y de cualquier productor de México debido al brote de ciclosporiasis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportó 2 muertos, más de 10,000 casos confirmados por laboratorio y 12,000 casos sospechosos en ese territorio. Esto lo convierte en el brote de ciclosporiasis más grande registrado en la historia de la Unión Americana. Samsung Electronics presentó su nueva hoja de ruta y prototipos de memoria 3D de última generación. Estas tecnologías buscan resolver los cuellos de botella de rendimiento, almacenamiento y calor en la transferencia de la inteligencia artificial. En tiempo de negocios, Julio Reyes, Heraldo Media Group. Fíjese que Elon Musk, que es el empresario más acaudalado del mundo, anticipa una era de abundancia sobre la inteligencia artificial. Sobre ese tema nos va a hablar hoy nuestro colaborador Guillermo Pérez Bolde, director de la agencia Mente Digital. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues de nuevo Elon Musk dando de qué hablar y ahora parte de lo que está revolucionando al mundo el día de hoy es una declaración que hizo en donde estima que en 5 años
la inteligencia artificial ya será capaz de hacer prácticamente todo lo que puedan hacer los humanos, excepto ser humanos. Entonces, el trabajo, según decimos, podrá ser optativo, porque pues ya una inteligencia artificial podrá hacer nuestro trabajo, porque incluso podrá hacerlo hasta mejor que nosotros. Entonces, esto plantea algunos dilemas de qué va a suceder entonces con las personas, de qué van a vivir, cómo se van a mover. Y parte de lo que hoy se está discutiendo en todo el mundo es si esto debe de seguir avanzando o se tiene que tomar acciones en ese sentido. Y parte de la solución, pues, es que la gente empiece a conocer inteligencia artificial, que se empiece a meter a la inteligencia artificial, a usar sistemas de IA para entender de qué se trata y tratar de prever hacia dónde va todo en su propia industria, en su propio trabajo, en sus propias actividades, pues para saber hacia dónde dirigirse. Porque si en 5 años la inteligencia ya va a poder hacer lo mismo que nosotros, pues tendremos que ser mucho mejores y responder de una manera mucho más efectiva al trabajo para poder conservarlo. Claro. Oye, Guillermo, y este tema, por ejemplo, de Elon Musk hace declaraciones sobre cómo ayudar a las personas que nacen sin la capacidad de visión, que dice que van a tener visión de superhéroes, implementándoles justamente microchips. Habla también de que ahora va a incursionar en el negocio de la telefonía satelital terrestre. En fin, como de repente pareciera que Elon Musk también, con todos estos desarrollos y este avance, podría estar como omnipresente, ¿no? Ese es un riesgo también grande de esta alta concentración que podría tener un solo empresario justamente con estas tecnologías de avanzada. Ahí el tema es, ya no nada más es tener el poder a partir de gobernar una nación o de ser el dueño de una gran empresa, sino ahora es ser el dueño de la tecnología que rija el mundo, ya sea a nivel satelital, que hoy SpaceX, su compañía, es la que más satélites tiene en todo el mundo. Incluso da servicio de telefonía celular a través de internet para las casas a través de satélites. Hoy sus autos son uno de los más vendidos en el mundo, que son eléctricos. Hoy esta tecnología que tú comentas es ponerte un chip en el cerebro que reemplaza algunas funciones motoras o algunas funciones que están dañadas en las personas, tal vez que tienen paraplegia, cuadraplegia, que son débiles visuales, que tienen algún tema de no poder escuchar. Bueno, con estos chips puede sustituir eso y entonces puede ayudar a las personas a lograr ciertas cosas. Entonces, ya este año se están implementando chips, de hecho ya tuvieron la autorización de la FED en Estados Unidos para poder empezar a aplicar este tipo de dispositivos en el cerebro de las personas afectadas. Entonces ya estamos viendo resultados, esto ya está sucediendo y pues sí, Elon Musk se está metiendo por donde ni lo esperábamos en la vida de todos. Por supuesto, y bueno, pues esto lo que implica también este desarrollo tan rápido y acelerado que está generando justamente la inteligencia artificial. Guillermo Pérez Bolde, director de la agencia Mente Digital, gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Estados Unidos ya reembolsó, dice, fíjese, $100,000 millones por los aranceles impuestos en 2025. Esto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La devolución ocurre después de que la Suprema Corte declarara ilegales dichos gravámenes. Bueno, y hoy se informó que las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron ligeramente a 199,000 en la semana que finalizó el 1 de agosto. Analistas dicen que esta solidez quita presión inmediata a la Reserva Federal para acelerar los recortes drásticos de tasas de interés, fijando la atención en el próximo informe mensual de nóminas no agrícolas. Bueno, también la actividad empresarial de la zona euro se disparó en julio a su nivel más alto en 8 meses, impulsada por un sólido repunte en el sector servicios y en la producción industrial. El índice PMI compuesto subió a 52 puntos, superando el nivel neutral de 50 unidades registrado apenas en junio. De acuerdo con expertos, esta lectura marca el regreso de la eurozona al territorio de expansión por primera vez desde marzo. Bueno, fíjese que debido a la reducción de la inflación y el bajo crecimiento de la economía, el Banco Central de Brasil recortó su tasa de interés 0,25 punto. El comité encargado redujo la cifra al 14%, el nivel más bajo desde marzo del año pasado.
Bueno, y también hablando de Brasil, este país solicitó la salida del embajador argentino de su nación, luego de que el gobierno tomara la decisión de rebajar su relación argentina al nivel de encargados de negocios. Por primera vez en décadas, la tensión entre ambas naciones se desató a partir de las declaraciones y ofensas del presidente de Argentina hacia el mandatario brasileño. Bueno, fíjese que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advirtió de un nuevo episodio de inflación alimentaria. Esto debido a que factores como la guerra en Irán y en Ucrania, junto con el fenómeno climatológico del niño, superniño, ahora le están diciendo, van a generar un rendimiento menor en el sector agrícola. Bueno, también el Programa Mundial de Alimentos prevé que el fenómeno del niño se intensifique y empuje a casi 49 millones de personas al hambre aguda para finales del próximo año. La entidad pronosticó que Centroamérica y el sur de África serán dos de los territorios más afectados por la inseguridad alimentaria. Una investigación de la Organización Internacional del Trabajo anticipa que el fenómeno El Niño, por cierto, podría empeorar las condiciones laborales en América Latina y el Caribe. El director regional adjunto de la institución afirmó que el impacto dependerá de la capacidad que tengan los países para anticiparse ante estos acontecimientos. Este evento climatológico va a repercutir en sectores como la agricultura, la pesca y también la energía. Bueno, y hasta aquí la información del día de hoy. Yo soy Roberto Aguilar y a nombre de Darío Celis, titular de este espacio informativo, lo espero mañana aquí en Tiempo de Negocios. Mientras tanto, recuerde, las finanzas nos harán libres.